Hola, buenas noches amigos. ¿Qué tal, Coral? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos en pleno encierro, como siempre. Bueno, espero que no sea para siempre, y que sea nada más, un par de años más, ¿no? 2022 tal vez, nos toque salvar la vida. Pero bueno, pues eso precisamente, la vida sigue, entonces hay que ver más películas, ya que hay más tiempo. Bueno, no sé si hay más tiempo, pero hay que ver más películas. Y bueno, la película de hoy, Canción sin nombre, es una película peruana. Es una ópera prima. Es la primera película de Melina León, eh, obviamente directora peruana. Y bueno, esta película le fue muy bien en muchos festivales, incluso se estrenó en Cannes. No ganó el premio del jurado, pero vaya, se estrenó ahí, en la quincena de los realizadores. Eh, Ganó La Habana y ganó el festival de la UNAM, el FICUNAM, y bueno, y una playa de más festivales, ¿no? Que le fue muy bien. Y bueno, ¿y de qué va Canción sin nombre? Canción sin nombre está basado en hechos reales. La directora toma de su padre, que fue un periodista. Incluso la película al final tiene una dedicatoria para su padre, que fue uno de los periodistas que reportó estos eventos, ¿no? Estos eventos son el robo de niños, de recién nacidos en Perú, para ser llevados al extranjero y ser vendidos. Eh, y bueno, la historia es de Georgine, esta mujer indígena, y su esposo, que se atienden en una clínica. Pareciera que es una clínica que ayuda a gente de escasos recursos, pero le roban a su niña, a su bebé, cuando nace. Y nada, de ahí empieza un andar, un peregrinar de esta mujer para encontrarlo, y se encuentra con un periodista que le va a ayudar, ¿no? A tratar de encontrar a la niña, y el caso empieza a, a funcionar, ¿no? A que poco a poco la gente empiece a darse cuenta de qué está pasando. De eso va Canción sin nombre. Coral, primera impresión. Bueno, mi primera impresión fue un poco de, ay caramba, no lo tratemos así al tema. Ok, Es decir, me parece excesivo el tratamiento del tema, ¿no? En el sentido de tanto melodrama, tanto llanto, tanto acentuar el calvario de esa mujer desde el cuerpo, desde su llanto permanente. Me pareció excesivo. En cuanto, por ejemplo, sí me gustaba la fotografía, sí me gustaron los enfoques. eh, Hubieron cosas que me parecieron gratuitas, así de golpe. Yo decía, ¿y esto qué tiene que ver? Como la relación de, del periodista con el actor, en qué incide en el drama, cómo aumenta, cómo ese caudal de cosas del periodista, cómo alimentan todo el proceso. Quizá tú pudieras hablar de eso, porque a mí hay cosas que como que no pude ubicarlas en la historia. Y es un poco también una pregunta, ¿no? Para empezar a dialogar a propósito de esto. sí. Bueno, primera impresión. Esta película ya la he visto un par de veces, y bueno, a mí lo que me impresiona siempre que la he visto es obviamente su fotografía, ¿no? Me parece un acto, eh, a nivel estético, muy bien logrado, ¿no? Sobre todo estas dimensiones, ¿no? Creo que la espacialidad de la película está muy bien lograda. O sea, es incluso portentosa, ¿no? Cómo logra esta espacialidad entre los edificios, ¿no? Y entre el espacio donde viven ellos, que es un espacio abierto, empinado, ¿no?
y luego los edificios estos donde los hacen lucir enormes, ¿no? Yo creo que justo en algún momento creo que platicaba contigo una experiencia que le tocó vivir a mi papá, de que no le gustaba ir al banco, ¿no? Porque en el banco había como una zona como muy nice, ¿no? Y no le gustaba ir ahí, no se sentía bien. Y cuando veo esta película y veo cuando ellos entran al edificio para poner su declaración, y es enorme, y ellos son pequeños, y toda la forma como la cámara se puso, que es increíble, da eso, ¿no? Da perfectamente da cuenta de que todos estos lugares, estos edificios, estas partes, están hechos para cuidar que las cosas sigan igual. Está hecho para que la gente que no tiene recursos, la gente más humilde, sienta que no pertenece ahí y se sienta todavía más pequeña, ¿no? Entonces, eso me parece increíble de la película. A mí me conmovió eso, ¿no? El mensaje no dicho, no especificado por los llantos ni el melodrama, sino por la puesta de la cámara, ¿no? Donde nos indica cómo todo eso está puesto para que ellos sean pequeños, para que sean muy difícil que ellos logren atravesar toda esta cosas burocráticas y de justicia que realmente no existen, ¿no? Mientras no tenga dinero, no habrá justicia, ¿no? Entonces, eso es lo que más me movió, me tocó a mí. La parte, cómo ponen la cámara para que espacialmente ellos sean muy pequeños y todos los lugares sean muy grandes, ¿no? Entonces, eso fue mi primera impresión cuando la acabé y por eso me encantó, ¿no? En ese sentido, ahorita hablaremos más de lo que no, pero de primera impresión, eso me maravilló, ¿no? Dije, me gustaría poner la cámara como ella la pone, ¿no? Eso me gustó muchísimo y funciona. Esa parte funciona muy bien. Claro, porque funciona muy bien porque son murallas, pareciera, ¿no? Muros, columnas inmensas que aplastan a aquel que no pertenece a ese ambiente. A mí también, por eso hablé de la fotografía en la primera impresión, porque la impresión pasaba por ahí, ¿no? Por digamos, la contradicción, la oposición entre esa gente fuera de lugar en todos esos ámbitos y el tratamiento de la fotografía, ¿no? Que te presenta los techos, las bóvedas, las columnas, las murallas, ¿no? Las murallas que se ciernen alrededor de la pobre vida de la gente que no pertenece al orden y la ley que esas murallas están representando. Eso es espléndido, por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, y una cosa, digo, a lo mejor vamos a enfocarnos mucho en las cosas un poco más técnicas, pero una cosa que se me hace muy atinada es el formato, ¿no? Este formato que escoge de 4x3, que le llaman, que es cuadrado, ¿no? Que no ocupa toda la pantalla, sino solo esa parte. Se me hace desde ahí, cuando un director escoge qué formato va a usar, porque hay muchos, bueno, no hay muchos, pero hay bastantes tipos de formatos, ya está trabajando algo, ¿no? Ya está queriendo decir algo, ya está haciendo una elección para una propuesta. Y en este caso aquí puedo ver en el tráiler que estamos viendo, cómo es cuadrado y no cubre toda la pantalla. Esto ya tiene un efecto, ¿no? Tiene un efecto de constreñir, de aplastar, de acercar incluso a los personajes cuando están cerca, ¿no? Entonces, creo que desde ahí Melina León, la directora, pues nada, hace la chamba, ¿no? Muy bien de directora y dice, vamos por este lado y creo que funciona muy bien, ¿no? Eh, a partir de ahí, de este formato, lo que estaba diciendo tú, la cámara se está poniendo todo el tiempo que lo llamamos en contrapicada, o sea, de abajo hacia arriba, ¿no? Está viendo desde abajo hacia arriba para ver toda esta enormidad o al revés, ¿no? Siempre estamos en planos que van para arriba o que van para abajo para ver los pequeños desde lejos, ¿no? Eh, Incluso cuando hablas tú de fortalezas, ¿no? Y de murallas,
está muy bien diseñado para que así sea, ¿no? Para ver los pequeños y las cosas y los edificios grandes. Pero también donde viven, ¿no? Que es como, no sé si te parecería a ti como este lugar, como es blanco y negro, es otra elección, el blanco y negro, ¿no? Otra elección bien interesante, ¿no? Pero donde viven, si te fijas, siempre está este asunto de la subida, ¿no? Cuando es las casas, vemos como esos faros que están alumbrando, pero es como si fuera una cosa tortuosa, ¿no? Una cosa difícil de subir, difícil, complicada, ¿no? Y cuando van estos planos, siempre te fijas, está así. Cuando van subiendo, ¿no? Suben así o bajan así. Entonces, y tú los ves y es todo un asunto es todo un símbolo, ¿no? Y un mecanismo de indicar qué cosas. Yo creo que la película se pelea, se pelea entre el drama, entre el melodrama, que estoy de acuerdo contigo, a mí tampoco me convence, y entre su posición estética visual, ¿no? O sea, yo creo que si hubiera contenido muchísimo más el melodrama, ¿no? Y ya era suficiente la estética como para darnos a entender que es todo esto que estamos platicando, ¿no? De la pequeñez de ellos, de la complejidad. Yo creo que la cámara era suficiente ya, la cámara habla, la cámara es muy incisiva y no necesitamos tanta actuación, ¿no? Necesitamos más cosas más cerradas, ¿no? Eh, creo que por ahí va lo que decías tú, ¿no? No sé si ibas a comentar algo. Simple hecho de eso que tú marcas también, las subidas y las bajadas, ya vemos la dificultad de andar, ¿no? La dificultad de subir, la dificultad de bajar, no es necesario más que esa cámara tan reveladora en ese sentido. Y otra, y que habla, como dices tú, a nivel de signo, ¿no? De signo que se potencia dentro del mismo marco de la producción simbólica. Y otra cuestión es las puertas. Es hermoso. Golpear, es cierto que es melodramático. A mí lo que me gustaba de las puertas es que son impugnables, que son inexpugnables esas puertas que no se van a abrir, esas puertas que se golpean y se golpean y no y la puerta y el viaje de la cámara pasa por las puertas, viene por las puertas de la misma manera que vemos que sube y baja con tanta dificultad. También la cámara con las puertas está haciendo una lectura muy intensa porque esas puertas permanecen cerradas, nunca se abren. Eso Sí, es terrible, eso es terrible. Y eso me pareció. A mí todo lo que me pareció lo más importante es precisamente en el plano de la estética y de los signos, porque ese tratamiento de los espacios son sígnicos, no son tratamientos del espacio para mostrar la casa donde viven ellos y el palacio donde tienen que ir. Ahí hay otro discurso, hay un discurso más profundo todavía. Eso me pareció muy bueno. sí, siempre se menciona, como en el argot del cine, cuando se le llama, hay una cámara muy participativa, ¿no? O una cámara muy protagonista, ¿no? Esta cámara es protagonista, ¿no? Porque está moviéndose y porque está haciendo cosas todo el tiempo y está significando cosas todo el tiempo, ¿no? A diferencia que podría ser otro tipo de cámaras donde simplemente se ponen, ¿no? Para que se vean diálogos y se acabó, ¿no? Por ejemplo, pensemos en crímenes de familia, en donde el tratamiento del espacio está, pero no alcanza este nivel de significación que alcanzan los espacios aquí. Evidentemente. Es decir, ese choque que hay entre los personajes, entre la pobrecita y la señora, etcétera, no está dibujado desde lo visual también. En algunos aspectos sí, sobre todo en el vestuario, pero esta cineasta sabe trabajar esos elementos. A mí fue lo que más me pareció, lo que me pareció más interesante. Sí, y siguiendo sobre esa línea o sobre esa idea sobre la cámara protagonista, es bien interesante que a pesar de que eso funciona muy bien, como digo, creo que ella también escoge
Además de eso, todavía vamos a enrizar el rizo un poco más y vamos a hacer que, como tú dices, que haya mucho llanto y que haya mucha tragedia, mucho drama, ¿no? Yo creo, bueno, vamos a aclarar, como dije al principio, esta es su primera película, ¿no? Entonces, sinceramente, yo creo que esta mujer va a hacer cosas increíbles en la segunda, en la tercera, en la cuarta, ¿no? Porque va a ir ajustándose, ¿no? Porque es notorio que es muy inteligente. Si sabe poner la cámara así es porque es muy inteligente y muy sensible. Eh, yo creo que la cámara en sí misma no necesita más. De hecho, una discusión que teníamos en los proyectos que traemos acá para filmar era eso, era que faltaba como un estilo muy notorio acá en el noreste de México de cómo poner la cámara. Y discutíamos eso y alguien decía, bueno, pero es que pues, yo la pongo y ya, me explico, no es mi asunto moverla tanto, ¿no? Sino simplemente un poco lo que decía Alex Santiago la sesión anterior, de decir, bueno, como lo hace Michel Franco, ¿no? A diferencia de esta cineasta, el lenguaje de Michel Franco, pues la estética de Michel Franco es completamente basada en que el guión funcione y en ilustrar el guión, ¿no? En cambio, En la ilustración, en presentar lo que se tiene que ver. Aquí hay un trasfondo, sin duda. Eso es sí, muy cierto. sí, y hablábamos de eso, ¿no? Porque también la discusión es, bueno, ¿qué es más cine o qué es menos cine, ¿no? Pues no sé, a mí, desde mi gusto, de mi perspectiva, esto es más cine, ¿no? Eh, Totalmente de acuerdo, porque vamos a pedirle a lo visual lo que lo visual tiene que dar. Y lo visual no es simplemente ilustrar o informar, lo visual es significar, que es muy difícil. Y sabemos que significar en literatura, con las palabras que tengas que elegir o las imágenes que tengas que elegir, es sustancial. Pero en cine, donde lo que tienes es la pantalla, es verdaderamente la mirada del espectador, pues es muy importante. Evidentemente, como dices tú, esta Melina promete, ¿no es cierto?, una carrera cinematográfica estupenda. Sí, yo no sabía que era su primera obra, que era su ópera prima. En verdad que cuando dijiste ópera prima, dije, ah, caramba, esto es muy importante, ¿no? sí, yo también cuando supe me sorprendí porque pareciera que la mujer tiene, no sé, años poniendo la cámara, ¿no? Entonces, sí, entonces aquí funciona, ¿no? Yo lo quiero como enfatizar para la gente que nos ve, porque luego también es un asunto de espectador, ¿no? El espectador también de repente se descoloca porque entiende que eso se ve muy bien y le da una sensación, una atmósfera, pero también es bueno como aclararlo y verbalizarlo, ¿no? Como estamos haciendo hoy, de decir, bueno, es que eso es cine, eso que se hace sentir la cámara por sí misma y solamente por la cámara y las imágenes, eso es cine. Obviamente lo demás funciona y está bien, ¿no? Un Scorsese, no imaginamos que no tenga sus diálogos y toda esa parte que es más para cubrir una historia narrativamente, ¿no? Pero yo creo que esta película está como dividida en dos y se separa entre la parte de la estética de la cámara y lo que simboliza, lo que trabaja ahí, y la parte como del guión y de la narrativa, que se atora mucho más y que tiene huecos como uno que acaba de Es decir. mucho más terrestre, digamos, más opaca, si se quiere. Fíjate que yo sí le haría una crítica a la directora y ahí se ve que es una ópera prima. Yo tendría que haber advertido que era una ópera prima en el exceso de morosidad, en el exceso así ya demasiado, que los europeos lo hacen todo el tiempo, pero como que tienen el timing, ¿viste? Llega un momento que vos decís, ahora tenés que cortar, ¿no? Yo dialogo a veces con el director, Sí, con, ahora tenés que cortar, este es el momento para cortar. Y bueno, el gran director, tácate, te lo hace justo. Y esta directora todavía tiene que aprender eso, todavía tiene que ver el aliento, como dice Julio Cortázar, el aliento y cortarlo justo en el momento en que el aliento se terminó. Eso es un indicio de ópera prima.
Sí, y fíjate que ahora que mencionas eso, también es como, es parte de la cultura, ¿no? Cinematográfica, eso que dices tú, de dialogar con yo también sobre todo cuando estoy con algo que me gusta mucho y que estás como si fueras, bueno, vamos a traducirlo a algo que a ti y a mí nos gusta, ¿no? Al fútbol, ¿no? Que cuando estás viendo un partido estás así, ¿no? Estás diciéndole al jugador, pásala para allá, ¿no? O si no lo dices, lo estás pensando, es allá, es aquí, es ahora, ¿no? Entonces lo hace y estás contento, ¿no? No lo hace y bueno, ya sabes. Y creo que funciona igual, pero una cosa bien interesante, ¿por qué la mayoría de los mexicanos y los argentinos, obviamente, pueden hacer eso con el fútbol? Porque tienen la cultura de decirlo. Incluso gente que no le gusta tanto, en México, en Argentina, lo sabe, lo ve y dice, sí, es que era así, ya está, porque lo trae visto desde siempre, ¿no? Entonces, una cosa que nos falta también mucho en el cine es eso, es decir, como espectadores también exigir eso al cineasta de, no, ahí era esto, ¿no? Y ese diálogo con la película que haces tú, yo no lo verbalizo, pero lo estoy pensando, ¿no? En de que tal lo ando, y cuando lo hace, obviamente me puedo parar de la silla, ¿no? Sin problema. Entonces, creo que esa cultura nos está faltando para entender cuándo hay que hacer ciertas cosas, pero eso, pues ahora sí que con la presión así se mama, ¿no? O sea, eso tienes que estar constantemente viéndolo y entendiendo cómo funciona, ¿no? Práctica y es prueba y error. Y en este sentido de dejar demasiado tiempo, cuando tú te referías a la cultura, dije, pensaba en la cultura de los pueblos, ¿no? No pensaba en la cultura cinematográfica. Me fui por otro lado. Y evidentemente yo entiendo que el ritmo de un peruano no es el ritmo de un argentino también, ¿eh? Culturalmente también eso tiene que ver en cómo tratar el material y cómo verlo también. Es decir, yo no puedo organizar el hecho cinematográfico desde mi propio tempo, sino desde un tempo que está hablando de esa mujer, de ese hombre, de esa gente que está ahí. Es bien difícil, es bien difícil. Pero sí, pensaba también en el ritmo propio de cada pueblo. Y el peruano es así, claro que sí. Sí, eso es un gran tema que tuvimos alguna discusión sobre lo europeo que puede ser el cine, ¿no? Y de hecho, si te fijas, yo le encontré con similitudes con dos películas a esta, ¿no? Obviamente por el blanco y negro y por la parte por la parte indígena de todo lo que vemos, pues obviamente Roma estaba ahí sonándome mucho, ¿no? Eh, de repente, la protagonista de Roma y la protagonista de esta película, no sé, tenían una cierto lazo, una cierta hermandad, ¿no? En su asunto, ¿no? Pero fíjate cómo Roma, el melodrama está como muy reducido, ¿no? Está muy contenido. La escena más complicada es precisamente el parto, ¿no? Pero es un parto muy diferente, ¿no? Entonces, bueno, hay edades, ¿no? La edad de Cuarón es muy diferente a esta, ¿no? Otra cosa, Cuarón está contaminado. Es decir, digo contaminado en buenos términos, ¿no? No estoy diciendo que para peor ni para mejor. Es decir, los directores tienen su contaminación con el cine mundial, naturalmente, todos. Y yo pienso que también el espectador, yo espectadora, soy mucho más europea y más americana que latinoamericana, porque me he acostumbrado a un ritmo o a un tratamiento del ritmo que yo quiero imponer y no puede ser. Estamos ante otra cultura, ante otra gente, ante otros creadores que quizás no quieren o no es que no puedan, sino que no se resisten a este ritmo al que como espectador yo estoy acostumbrada.
También eso es muy importante y sí, ya hay que criticarse todo el tiempo, porque imagínate los siglos los siglos, imagínate yo, tengo casi un siglo de domesticación europea y americana, es horrible. Pues, Entonces también tengo que parar mientes en eso, ¿no? En señalar que yo soy la primera domesticada de un modo de hacer cine, ¿no? Un modo de recibir el material. Y esto me rompe, por supuesto, las premisas que quizá inconscientemente yo tengo. sí, y fíjate que haciendo ese símil, bueno, pues es que sobre todo platicando de México y del noreste de México, pues obviamente todo está impregnado del cine norteamericano, y también por eso es tan difícil que otro tipo de cine llegue, porque el espectador le exige ese ritmo y le exige esta estética, ¿no? Cuando pues obviamente pues no está en ese país, o sea, el espectador del noreste no está en Estados Unidos, está aquí, y por lo tanto los creadores de aquí están en ese ritmo. Y luego si lo extrapolamos a América Latina, pues todavía hay más ritmo, ¿no? Entonces, es complicado, pero hay una cosa que eso no nos dan esa cosa, que es tiempo. O sea, si queremos entender y tener un diálogo, ¿no? Simplemente con personas de otros lugares, tienes que tener tiempo como para ir entablando esos códigos y esos protocolos para entenderse, ¿no? Decir, ok, esta vez así, yo también soy así, entonces funciona así, ¿no? Y pasa lo mismo con las películas. Si no tenemos el tiempo para ese diálogo, ¿no? Una cosa que a mí me gusta mucho, por ejemplo, y tú lo debes saber mucho mejor que yo, cuando yo estuvimos algunas semanas en Buenos Aires, este asunto de poder, en el teatro sobre todo lo vi, de poder sentarte y tomarte algo y platicar antes de y al salir de la función, se me hace básico. El diálogo es el que cierra al final la obra de teatro o la película, ¿no? Y eso no pasa en los cines. Aquí lo que quieren es que te vayas para que, o sea, lo importante es que consuman, ¿no? Consume lo que tengas que consumir, entra la película y salta rápido porque hay que ver otros que consuman, ¿no? Entonces, eso se complica. Entonces, yo creo que nos falta mucho diálogo con ese tipo de otros tipos de cine, y es un asunto de que darse ese tiempo, ¿no? Como decía Heidegger, el saber es saborear, ¿no? Pero para saborear hay que darse tiempo. Por eso yo considero muy valioso lo que estamos haciendo, o lo que estás haciendo tú, porque es tu proyecto, ¿no? Sí, realmente. Eh, yo me estoy latinoamericanizando, se puede decir en cine, porque lo he hecho en la literatura, lo he hecho todo el tiempo. De hecho, ya no leo literatura europea, aparte de las bases europeas que uno tiene por educación, por formación, por carrera, por lo que sea. Pero yo no leo ya nada que tenga que ver con Europa si no voy primero a las fuentes latinoamericanas, en todo caso, para luego confrontar. Eh, pero en cine es muy importante que nosotros, mexicanos, argentinos, paraguayos, estemos viendo nuestro cine, porque lo hemos dejado de lado. Tenemos una población intelectual, clase media, que se interesa, digamos, por los procesos culturales, que reniega un poco de sentarse a ver cine latinoamericano por lo menos una vez por semana. Y eso me parece fundamental. Sí, 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 de acuerdo. También por eso, bueno, toda la labor del Festival Ternium de cine latinoamericano, ¿no? Donde estamos José Luis y yo también ahí colaborando, se nos hace también importante, ¿no? Porque es una forma de ver todo esto que no está, ¿no? En las pantallas comerciales de cine. Ahora, volviendo al tema, a la película, y hablaba de los huecos narrativos, ¿no? Eh, Aquí yo creo que la pregunta sería si la parte esta de la fotografía que nos transmite todo eso y simboliza tantas cosas, logra superar a todos los huecos del guión y a todas las partes que se nos atoran a nivel narrativo. Por ejemplo, tú bien lo decías. Me parece que sí, que la trama entre el periodista y el actor es como, bueno, pudo haber no estado, ¿no? Y funcionaba. De hecho, creo que hay cosas que distraen, ¿no? Porque, bueno,
¿de qué va la película, no? La película va, como dije al principio, de este rapto de niños, ¿no? Pero entonces, si te fijas, el momento en que los dos protagonistas están juntos, que es esta mujer, pues muy joven, porque incluso ahí dice que tiene 20 años, ¿no? O Eh, 15, 15. y el periodista Ajá. es muy poco. O sea, realmente se juntan, o sea, es como él te intenta ayudar, todo esto, pero después de que eso ya están cada quien por su lado, luego la ve una vez o dos con un asunto, luego le marca, pero él ya estaba en lo suyo, ¿no? Está aquí, por ejemplo, investigando, ¿no? Que, que, que se me hace increíble esa toma de la lancha, ¿no? Y cómo van avanzando en el río, ¿no? Pero ya queda fuera, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también ya nos inmiscuimos en otra cosa, que es que el esposo de ella se mete a todo este tema terrorista, ¿no? Entonces ya pierde como atención el tema central, que es el de la bebé, ¿no? De la bebé que se lo llevaron. Entonces, eh, no que no sea importante el tema de Sendero Luminoso, ¿no? Que es todo un asunto que creo que Perú no ha tocado realmente, pero Vos sabés, Damián, porque ya que estamos dialogando así tan bonito, que a mí que es lo que más me gusta, porque aprendo, yo estuve, cuando pusieron la fecha, 1988, 87, 88, yo estuve en Perú en esta época y estuve con toda la problemática porque no podíamos pasar, y yo sabía que iban a nombrar a Ayacucho, porque no se podía pasar de Lima para el norte, no podías pasar, tenías que pasar en avión, porque todas esas tierras estaban tomadas por toda esta guerra de Sendero Luminoso y por todos los pueblos que o apoyaban al ejército o apoyaban a, a Sendero Luminoso y las matanzas. Aquí en esta época está la matanza de los periodistas, la famosa matanza de los periodistas, justamente en este año. Entonces sí, eso aparece como marco de fondo en la película, pero no juega, no juega dramáticamente, juega como, sí, como paisaje tormentoso, como violencia generalizada, pero no juega dramáticamente. Al tema, quiero decir. sí, yo creo que ahí, y nos pasa, digo, a todos los que estamos como queriendo contar historias, nos pasa en este sentido y es como querer abarcar más cosas de las que podemos en una sola historia. Yo creo que aquí el tema principal era esto, el secuestro de bebés, ¿no? Y la venta al extranjero. Y aquí intenta como tocar otros temas, ¿no? El tema también de la parte homosexual, ¿no? De cómo vivían ese asunto, ¿no? Porque al final pues le llega esta carta de que le van a hacer algo, ¿no? Que también nunca entendemos, ¿no? ¿Quién lo vio? ¿A quién lo vio? Y si lo amenazan por sus propias investigaciones, además, y toman como pretexto la homosexualidad, no está claro. Por lo menos yo no lo entendí. Estaba muy preocupada con eso. Por eso quería platicarlo contigo. Sí, sí, no, está ese hueco, porque yo también, cuando la vi la primera vez la película, yo dije, se lo van a torcer por eso, pero para que no siga más. Entonces, tendría que ver más con la historia, ¿no? Porque seguimos en lo mismo, ¿no? El rapto de bebés. Y no sabemos, simplemente lo amenazan porque es gay, ¿no? Y se acabó, o sea, no sabemos por qué. Y él va directamente y se despide del cubano, que por ejemplo, vaya, esa toma me encanta, ¿no? Esa toma de lejos, es ¡Qué increíble. hermosa toma! ¡Qué hermosa! Espléndido. Sí, porque aparte de que obviamente si nosotros seguimos oyendo en primer plano las voces, vemos como el cubano mueve la piernita, no sé si te fijaste en eso, a mí me parecía como de lejos ver toda esa escena, ¿no? Como cuando estás sentado en alguna banca y ves a la gente y te pones a tratar de descifrar la historia de cada quien, me parecía eso, pero aquí sí había las voces, ¿no? Esa toma es increíble y funciona muy bien, pero toda esa subtrama, ¿no? Ese pequeño trama no funciona para la trama grande, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, está todo este asunto de, como ya dijimos, de Sendero Luminoso y de la parte
ya más complicada, ¿no? Porque, fíjate, hay dos formas, ¿no? De presentarlo, y lo presento desde el principio, ¿no? El contexto histórico, y así está funcionando. Pero ya cuando el esposo se mete pues entendemos que a militar, ¿no? Y está luego yo también decía, bueno, pero ¿por qué van a poner esos explosivos al mismo lugar donde va ella, ¿no? Que el tipo debe saber quiénes son ellos más o menos y decir, ¿por qué lo van a poner ahí? O sea, él mismo no piensa en, esta gente es mi gente, güey. O sea, no le están poniendo eso a una comisaría o a los milicos, ¿no? Se lo está, o sea, a la gente, tanto así que ella levanta a un pobre señor, ¿no? A un viejito, herido, ¿no? Y era de los que iban con ella, o sea, no tiene nada que ver, o sea, esa parte también se me hace fortuita, se me hace importante, yo creo que entiendo como el dilema de la directora, de decir, es que este tema es importante, hay que tocarlo, pero creo que es para otra película, ¿verdad? Tu micrófono. Lo que ella quiere subrayar es que además de la situación principal, que es la desaparición de niños, esta gente, esta mujer, esta familia, tiene todo lo otro, ¿no? Como problemática fundamental, fuerte en su propia vida, ¿no? Como para pero no lo sabe ubicar, ¿no? Tengo esa sensación. Tal vez soy excesiva. Sí, yo creo que no sabe ubicar porque es complicado ubicarlo, o sea, yo creo que se metió en un camino difícil. Lo sano era seguir con tu premisa, ¿no? Y lo demás, sí, dar un contexto, ya lo teníamos, ¿no? Con lo que le llaman paquetazos, ¿no? Que para otros es hijo, tiene otro nombre acá, pero bueno, todo eso está, o sea, está claro toda la situación, no había necesidad de meterse ya con una cercanía del esposo metiéndose a ese asunto, ¿no? Eh, por ejemplo, a mí una cosa que sí me encanta es todo el tema de las canciones y de los bailes, ¿no? Se me hace increíble que lo haya recuperado. Claro, porque yo en un primer momento dije, bueno, me están poniendo escenas pintorescas, ¿no? Por momentos la cámara, o digamos, la decisión de la cineasta es, bueno, veamos el baile, veamos las costumbres, veamos la cultura, pero no, está perfectamente vinculado al canto de la mujer y a su propio, digamos, ¿cómo te diría? A su propio tratamiento de su propio cuerpo, ¿no? Está vinculado a un modo de ser, a un modo de cantar, a un modo de caminar, a un modo de ser. Y eso es muy interesante. En el primer momento yo dije, ay, ¿por qué me pone esto? Me hace pintoresquismo. Y después me di cuenta que no, que está perfectamente, y el final de la película ni hablar, ¿no? Lo señala como elemento clave de la afectividad, el temperamento, el ánimo, ¿no? De esa gente. Sí, a diferencia de Ya no estoy aquí, aquí sí funciona el tema de la música y el tema de los bailes, ¿no? Porque cada vez expresan una cosa diferente. Si te fijas, por ejemplo, la primera vez que los vemos y todo esto, hay toda una tonalidad dramática en ese canto y en esos bailes. Y la segunda vez que la vemos, que ya perdió a la bebé, es otra, o sea, se nota, o sea, sirve para exponer el drama estéticamente, este baile. Entonces, en Ya no estoy aquí, no hay manera, o sea, todo el tiempo es baile más baile por baile, ¿verdad? No hay integración del drama y acá la música también significa. Y significa hasta las últimas instancias, ¿no? Significa también la pérdida de una manera impresionante. Creo Sí, que es el signo más importante, más conmovedor de la pérdida de la madre, ¿no? Esa sí, canción. sí, sí, y bueno, de ahí del título, ¿no? Sin nombre, ¿no? Entonces, por la canción y porque, bueno, hasta donde yo podría entender es sin nombre porque la bebé nunca pudo tener nombre siquiera, por ejemplo, ¿no? Soy una canción sin nombre, ahí, sí, ¿no? Algo sin nombrar. Entonces, yo creo que hay muchas cosas muy importantes y muy bien, o sea, creo que ya, como dije, va a lograr cosas muy, muy potentes en las siguientes. Bueno, narrativamente hay cosas que no, ¿no? Yo al final
las cuentas sí me dan, ¿no? Lo que te decía de que si la parte esta estética de la cama y todo esto y las canciones y esto superaban a los huecos narrativos que están ahí, que no tienen como mucho sentido. Por ejemplo, también cuando aparecen, cuando ella les lleva como a otra mujer, ¿no? Otra también muy joven, ¿no? También le pasó, le dices, bueno, ¿a qué hora las buscó? O sea, sí se entiende que una de esas van y caminan hasta un lugar, pero luego se corta y luego ya está con el esposo, pero en otro lugar. Entonces, ahí hay cosas como un poco inconexas. Pero creo que para mí, a nivel muy personal, la parte de cómo pone la cámara, la música, los bailes, superan a estos huecos, ¿no? Yo como que ya la disfruté, pero obviamente lo otro está ahí, ¿no? Y falta más trabajo en ese tipo de cosas, pero lo demás hay una directora, ¿no? Hecha y derecha en temas de poner la cámara, ¿no? Parece que hoy no tenemos ningún comentario. Nadie, o están todos de acuerdo con las pavadas que yo estoy diciendo fundamentalmente, o, o no vieron la película, o no sé qué pasó. Sí, No tenemos comentarios. Qué pena porque eso alimenta, por lo menos a mí me alimenta mucho para ponerme en el lado opuesto generalmente. sí, sí, no hay, como dice el pasado, ha sido muchos. Eh, También hacer la última conexión, Retablo, si la recuerdas, la película Retablo, bueno, Es peruana. es peruana, ¿qué te iba a decir? Es peruana, pues también, bueno, obviamente Retablo me gustó mucho más, pero no tiene esos excesos, pero no tiene la grandiosidad de la cámara de este lado, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ver cosas más de cine peruano, aparte porque hay una película más peruana que veremos más adelante, eh, eh, que también es otra propuesta muy diferente, pero es muy buena también, entonces el cine peruano está también saliendo con muchas cosas interesantes. Y bueno, Coral, ¿con qué te quedas? ¿Con qué escena, con qué parte de la película te quedas? Me quedaría con la primera canción que ella hace sola y que provoca una especie de conmoción y de ausencia muy fuerte. Porque si bien es cierto que es bellísima cuando vuelve a cantar en varias ocasiones, sobre todo en el final la canción, el primer momento en que ella canta y dice, y que canta una bebita que no está, y el modo en que lo hace, me parece que es lo que me quedó como muy conmovida. Y eso sería la escena que elijo, la primera vez que ella canta. Y en general diría la seducción que implica lo visual, ¿no? La seducción del modo de tratar los espacios, como dijiste tú, en general la seducción de la cámara, diría yo. Eso ahí me tomó fuertemente. Durante toda la obra creo que lo que a mí me provocaba inclinarme hacia adelante y ponerme a mirar atentamente es la seducción de la cámara. Sí, sí, yo igual, digo, en lo general me quedo con lo mismo que tú. Eh, y en lo particular, sí, a mí me gusta mucho, sí, el cierre es un gran cierre, ¿no? Que si te fijas, la cámara no deja de ser protagonista porque se acerca a ella hasta lo más que puede, ¿no? Mientras está cantando. Aún ahí la cámara está digo, no tan visiblemente, pero sí está ahí también siendo protagonista. Pero también a mí el segundo, no sé si el segundo baile, que es cuando, como dije, que pierden el bebé. Están tristes ellos, cuando Sí, ella está a mí me triste. gusta mucho, a mí me gusta mucho porque es un paneo, o sea, vamos así viendo para todos lados y vamos viendo a ella y luego a él, ¿no? Su cara, que también él es buen actor también, y el regreso, ¿no? Y el regreso a ella y llora, ¿no? Entonces, ahí fíjate cómo la cámara ahí ayuda mucho a que esté fuerte el momento y,
Y no hay melodrama. Justo iba a decirte que lo rebaja, ¿no? Lo hace que no sea algo lacrimoso, ¿no? Sino más bien sea un asunto fuerte, pero sin melodrama. Entonces, yo me quedo con esa escena, pero en general, pues sí, la cámara puesta está increíble, ¿no? Casi todo, o sea, todo, casi, ¿no? Pues, creo que cada fotograma puede ser una fotografía para poder marcarla en algún lugar. Eso es increíble, ¿no? Entonces yo me quedo con eso. Y pues bueno, Coral, muchas gracias por esta noche. Nos vemos el siguiente miércoles. Espero que nos puedan acompañar el siguiente miércoles a las 8:30 con otra película latinoamericana anunciaremos el día de mañana. Muy bien, muchas gracias, Damián, como siempre, por hacerme compartir esta experiencia para mí que es el cine latinoamericano. Lo agradezco mucho y me encanta. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias a todos.